Hola hermanos, ¿cómo están? Me da gusto que puedan estar con nosotros otra vez en esta noche para tomar un tiempo de estudio y encontrar la riqueza del mensaje del libro de Apocalipsis. Como tenemos un tiempo corto, porque así hemos querido que sea un tiempo de 30 minutos, 35 máximo, les invito a que ore conmigo ahí donde está y digamos: Señor, siempre pedimos tu gracia, tu misericordia y la presencia de tu Espíritu Santo para poder de esta manera encontrar en tu palabra el mensaje, la enseñanza que transforme nuestra vida. Te pedimos, bendito Dios, que seas con nosotros. Hablo de los hermanos que están escuchándonos, participando en este sistema de programa virtual o a través de Facebook, y también seas conmigo aquí en este lugar. En el nombre de Jesús agradecemos tu bendición. Amén. El pasaje que vamos a usar en esta hora es el versículo 1. Hace 8 días hablamos de los primeros versículos de Apocalipsis 1, y hoy vamos a hablar de los versículos 9 al versículo 20. Y no voy a leer todo el capítulo, sino lo voy a ir leyendo todos los versículos, sino lo voy a ir leyendo en secciones. Esto por asuntos de tiempo. La primera sección que encontramos es en los versículos 1, 9 al 11. Y estos versículos dicen así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esta primera sección de los versículos 9 al 20 le podríamos llamar las circunstancias de la visión, o también le podríamos llamar la ubicación en el tiempo que se da la visión. Vean cómo comienza el versículo y cómo el escritor de esta visión empieza hablando a la iglesia cristiana de ese entonces y también a la iglesia cristiana actual. Comienza diciendo: Yo, Juan. Y una de las cosas que nosotros hubiéramos esperado que quizás hubiera escrito Juan es que él pusiera: Yo, el apóstol Juan. Mas, sin embargo, vean que Juan en este caso no quiere presentarse como el apóstol. Es decir, porque esto hablaría de la personalidad que él tiene, sino que se presenta como el hermano. Esa es la primera cosa que dice: hermano de ustedes, compañero de tribulación y reino y resistencia paciente que tenemos en Jesús. Vean cómo él se presenta con
hablando de 4 cosas del mismo. Número 1, como dije, no se presenta como una persona que es más importante que ellos, sino comienza hablando como el hermano, es decir, a la iglesia que está pasando por problemas, no está hablando él para tratar de decirles la importancia de él, sino más bien cómo él es igual a ellos. Porque luego dice compañero de tribulación. Desde aquí Juan está planteando cómo él se identifica con la iglesia y sí, él mismo es partícipe de la tribulación que está viviendo la iglesia. Por eso es que está en Patmos, ¿no? Por eso está preso en ese lugar. Pero también usa otra expresión que es muy, muy hermosa. Dice que es compañero de la tribulación, pero también es compañero del reino. Y esto es, diríamos, algo muy, muy, muy hermoso, porque él les está diciendo que lo que nos dice allá el libro de Colosenses, en su capítulo 1, el versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, él está haciendo referencia que al igual que él pasa por tribulación, él al igual que ellos, pero también les está diciendo que al igual que ellos es partícipe del reino de Dios. Es decir, no solo él, también los hermanos son parte del reino de Dios. Es muy interesante porque nosotros olvidamos esa parte que más allá de el hecho de que somos hijos de Dios, no debemos olvidar que también somos parte del reino de Dios. Es decir, ese reino que anunció Juan el Bautista y ese reino que Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, Juan le dice eso, pero también hay otra expresión en este versículo, sino él también habla, y lo vemos, ¿no? En el final del versículo, es compañero del reino y compañero de la resistencia paciente que tenemos en Jesús. Y aquí hay algo que si usted lee conmigo y tiene su Biblia ahí abierta, porque vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos, el libro de Santiago, capítulo 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce fe, vuestra fe produce paciencia. Es decir, no es que esté hablando de la resistencia y la tribulación como un aguante, sino más bien está diciendo que aquellos que experimentan una relación con Dios también su fe produce paciencia, es decir, saben esperar en lo que viene del Señor. El final del versículo dice dónde está, es lo que plantea, estaba en la isla de Patmos, como ya he mencionado. Yo les mencioné la ocasión anterior, o en la primera lección, perdón, que Domiciano, que era el emperador romano, lo había puesto allí, en esa isla, como parte de un castigo por ser un miembro de la iglesia cristiana. Luego, el versículo 10 de este capítulo que estamos nosotros leyendo aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Si ustedes leen conmigo, hay aquí una expresión.
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es muy interesante cómo el hermano Juan o el apóstol Juan hace un planteamiento. ¿Cuándo recibe esta visión y qué estaba haciendo cuando recibe la visión? Y él dice, yo estaba en el Espíritu. Esta es una expresión que a veces nos cuesta trabajo entender, sobre todo a nosotros ahora, pero este estilo de vida, esta forma de relacionarse con Dios, también ya lo habíamos leído o ya lo hemos leído en el libro de Hechos, en el caso de Pedro. Si usted ha leído el libro de Hechos, va a encontrar que Pedro tiene una visión de Dios, al igual que Juan, cuando él está orando en la azotea en Jope, que ahí Dios le da una visión. Es decir, este tipo de relación con el Señor nos refleja que Juan estaba en un tiempo de perfecta comunión con Dios y por lo tanto nos habla de una experiencia profunda en su vida espiritual con Dios. Y entonces en el día del Señor aquí hay dos posturas. Algunos hablan de que se refería al día de adoración al Señor, aunque algunos también piensan que se refiere al tiempo profético de Dios, es decir, el tiempo que Dios tiene para revelar las cosas que Él tiene para su pueblo. Estaba en esa relación profunda con Dios, cuando oyó detrás de él una poderosa voz como sonido de trompeta. Y esto es muy interesante porque la figura que se usa ahí o que Juan escribe, la trompeta normalmente se usaba y en el libro de Apocalipsis se menciona para hablar, para dar un aviso importante, una voz de aviso importante. Ahora, leyendo esto, dice que en esta acción está cuando Dios le habla, cuando Jesús le habla, y entonces viene el final de esta primera porción, dice que decía la voz tan fuerte que oyó, le decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ya anteriormente en los versículos que leímos hace 8 días, habíamos hablado de que este mensaje que se menciona aquí es un mensaje que tiene destinatarios. Y en este caso son las 7 iglesias de Asia. Una de las preguntas que se hacen, ¿por qué a estas 7 iglesias de Asia? Los comentaristas, leyendo a varios de ellos, dicen que es muy seguro que estas 7 iglesias eran las iglesias que Juan estaba pastoreando o que había estado atendiendo antes de ser enviado a la isla de Patmos. En eso están de acuerdo. Pero también estas 7 iglesias representan a la iglesia de Cristo de manera universal en todos los tiempos de la iglesia. Y aquí hay un tema, ¿no? Algunos han dividido en un sistema de interpretación que dicen que la iglesia de Éfeso representaba un tiempo particular de la historia y así, y que ahora la iglesia está en el tiempo de la Odisea. Esto no es así, tal cual. Más bien, este mensaje que se le da a las 7 iglesias es un mensaje
a las iglesias y a la iglesia en todo tiempo. Es decir, no es un mensaje, el de Éfeso pertenecía a este tiempo, el de Esmirna a este tiempo. No, no es así. Esto, hay muchos comentaristas que hacen eso, algunos que interpretan el Apocalipsis que dicen eso, pero los comentaristas más serios, los estudiosos más serios de la Biblia, nos dicen que no es así, y yo estoy de acuerdo, me gusta esta postura por todo lo que el libro de Apocalipsis menciona. Es un mensaje a la iglesia en cada tiempo, y los 7 mensajes son a la iglesia en cada tiempo. Ahora, aquí vamos a encontrar, si ustedes prestan atención, un número. Hace 8 días hablábamos que se repetía mucho el número 3. Aquí vamos a encontrar en estos versículos que se repite el número 7. Y vamos a encontrar en los versículos siguientes 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 ángeles. Y esto es un tema del Apocalipsis, y el número 7 en el Apocalipsis se conoce como el número de la perfección. Ahora, ¿qué es lo que... Oye, luego leemos entonces los versículos 12 al 16, y aquí está el contenido de la visión. Los versículos 12 al 16 dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, es decir, cuando se dio la vuelta, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es muy interesante que ahora Juan, el que está oyendo la visión de Dios, tenga un encuentro personal con el Cristo glorificado. Él conocía la voz de Jesús porque había estado con él, y ahora tiene un encuentro cara a cara con ese Jesús, pero ya no es el Jesús encarnado, sino ahora es el Jesús glorificado, el que había ya ascendido al Padre. Habían pasado décadas de que Jesús había subido al Padre, y ahora Juan tiene un encuentro otra vez con aquel que había caminado con ellos. Y es muy interesante que Juan, cuando describe lo que oye y lo que ve, comienza diciendo, vuelvo al versículo 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, la primera cosa que él menciona, dice, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Si usted lee conmigo el versículo 20, allí nos describe qué significan los 7 candeleros. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Vean, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, esta es una figura. Si ustedes se acuerdan, el primer día, cuando di la introducción, yo dije que mucho del lenguaje de Apocalipsis está relacionado con el Antiguo Testamento, y nosotros no debemos de perder de vista esto,
porque de pronto para nosotros no es muy familiar, pero en este caso aquí nos explica. Notemos que en el centro de estos 7 candeleros o de estas 7 iglesias, ve a Jesús como el Hijo del Hombre. Y esto es una expresión que Jesús siempre usó entre nosotros, el Hijo del Hombre. Pero vean cómo lo presenta vestido. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Si usted nota, hay dos figuras aquí muy importantes. El vestido que llegaba hasta los pies representa o habla del Jesús glorificado como el sumo sacerdote. Y de esto habla Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote. Esas vestiduras presenta al Hijo del Hombre como el sumo sacerdote que intercede ante el Padre. Pero luego dice, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, no solo es el sumo sacerdote, sino también describe a Jesús como el Rey de Reyes, obviamente. Vean la visión que está viendo aquí Juan. Es muy interesante que el versículo 14 que nosotros leemos es una repetición de una figura que nosotros encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 9. Si usted quiere ver su Biblia, aunque yo lo tengo impreso aquí, voy a ir a la Biblia, que aquí lo tengo. Daniel capítulo 7, versículo 9, nos habla de esta figura que aquí nos está presentando el versículo 14. ¿Se acuerdan que yo les dije que más de 250 versículos que están en el libro de Apocalipsis son figuras que están en el Antiguo Testamento? Por eso ellos no tenían problemas para entenderlo. Pero para eso hay que leer el Antiguo Testamento, obviamente, ¿no? Y el versículo 9 del capítulo 7 del libro de Daniel dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, ¿sí? Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué dice el versículo 14 del capítulo 9 de Apocalipsis? Dice, su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana. Lo describe como el anciano de días de Daniel, como nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego, y sus pies eran como bronce exquisito, refinado como un horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Nos habla de lo que Daniel ya había mencionado, y la intención de Juan al describirnos a nuestro Señor Jesucristo es presentarnos al Jesús glorificado con todo lo que Él es, con todo su poderío, con una descripción real de Jesús. Recuerden que este libro está escrito en una iglesia que está pasando en tribulación y les está hablando de que Jesús tiene todo el poderío, tiene toda la potencia, es decir, es omnipotente, y Juan nos está describiendo de esta forma. Esta expresión del versículo 15
Cuando dice, y sus pies eran como bronce exquisito, refinado, como en un horno. Algunos comentaristas dicen, nos habla de la belleza, pero también de la majestuosidad brillante del Señor. Y esto, por eso dije al principio, es un hermoso mensaje. Ahora, el versículo 16, estamos leyendo, dice, y en su mano derecha, ya después de que describió a Jesús, y en su mano derecha sostenía 7 estrellas y una afilada espada de doble filo que salía de su boca, y su rostro era como el sol que brillaba con toda su fuerza. Vean, y en su mano derecha sostenía 7 estrellas. ¿Se acuerdan quiénes son las 7 estrellas? Las 7 estrellas, de acuerdo al versículo 20 del capítulo 1, eran los ángeles de las iglesias. Y si nosotros vemos el capítulo 2, versículo 1, solo para ver uno de los mensajes a las 7 iglesias, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y aquí entendemos el concepto ángel como el mensajero de Dios en la iglesia de Éfeso. Y así en cada iglesia había ese ángel, el mensajero de Dios. Pero la figura es muy importante. La figura dice que escribe, en su mano derecha sostenía 7 estrellas. Su mano derecha tenía a los 7 mensajeros. Y esto demuestra una figura muy interesante. ¿Cómo Dios puede sostener con su diestra? Dice, nos sostiene con su diestra. Todo aquel que es mensajero del Señor está sostenido en el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está hablando. Él estaba sosteniendo la iglesia, estaba sobre la iglesia, el que sostenía la iglesia, pero no solo sostenía la iglesia, también sostenía a los mensajeros de esas iglesias. Qué hermoso, porque es un mensaje para nosotros también. Todos los mensajeros del Señor están sostenidos por la diestra de Dios. Pero no solo eso, vean, dice, y una afilada espada de doble filo. Qué figura tan fuerte, ¿no? Y esta figura, antes de seguirse, esta figura tiene como objeto manifestar el aspecto glorioso del Señor y una visión de disposición para ejecutar juicio que representa la omnipotencia de Dios. Es decir, este versículo nos habla de cómo la iglesia debía entender quién era el que sostenía la iglesia en ese momento de tribulación. No solo sostenía a su mensajero, sino que también dice que tenía una afilada espada de doble filo que salía de su boca y su rostro como el sol que brilla con toda fuerza. Interesante, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que la palabra de Dios dice, que su palabra es más afilada que una espada de doble filo y puede discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Eso lo leemos en Hebreos 4:12. Pero también habla de que su rostro era como el sol que resplandece con toda fuerza. Eso lo leemos en Jueces 5:31, por ejemplo, y nos habla del poder de Dios, cómo Dios resplandece y cómo Dios resplandecerá. Los últimos versículos son los versículos 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Qué maravilloso, y también qué interesante fue la experiencia de Juan al ver a nuestro Señor Jesucristo
con todo ese poderío. En medio de una iglesia en tribulación, él puede ver el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto lo lleva a tener una experiencia que no se puede mantener de pie. Porque nadie que vea al Señor se puede mantener de pie. Cuando nosotros leemos la conversión de Pablo, ¿se acuerdan cuando leemos el libro de los Hechos, el encuentro que tiene Pablo, esa luz brillante que llega a su vida, que cae? Nadie puede mantenerse en pie, nadie puede ver a Dios y mantenerse en pie y no postrarse y no caer al piso para adorarlo. Y esto es lo que plantea esta figura del encuentro de Juan con el Señor. Pero luego de esta experiencia, ese majestuoso Rey, ese omnipotente Dios que Juan ve, lo levanta y le dice, no temas, porque yo no estoy para infundirte temor. Y esto es lo maravilloso de este libro. Estoy para traer bendición a la iglesia. Por eso dije desde un principio, Apocalipsis no es un libro de miedo. Apocalipsis es un libro de esperanza y de bendición para la iglesia. Termino haciendo estas reflexiones finales. Dice que lo que mostró allí Juan fue su fragilidad ante un Dios todopoderoso, pero un Dios todopoderoso que tiene misericordia de su pueblo, porque el versículo dice, 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y vean lo que dice, el que vivo, y el que vivo. El versículo 18, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El mensaje de Juan a las iglesias que va a escribir es lo que Jesús le está diciendo. Diles a la iglesia que yo soy un Dios vivo. Y este es el mensaje hermoso que encontramos hoy. Jesucristo es un Dios vivo. Ahora, en aquel momento y siempre. La iglesia en eso finca su fe, la iglesia cristiana, en un Dios vivo. Y esto es el mensaje que encontramos en estos versículos. Yo espero que les sea de bendición a su vida. Hay mucho que profundizar, sin lugar a dudas. Créanme que me paso toda la semana leyendo. Bueno, desde antes yo había estado leyendo, pero me paso leyendo para tratar de concretizar algunos asuntos más importantes. Y yo espero que estos mensajes del libro de Apocalipsis, en este tiempo que vivimos, nos haga entender que nosotros, su pueblo, estamos siendo sostenidos por un Dios vivo, que es maravilloso. ¿Cómo lo describe Juan? Todo el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque hay esperanza en ti. Este mensaje es hermoso. Este mensaje es maravilloso. Permite que podamos vivir bajo este mensaje y sobre todo bajo la dirección del único Dios vivo y verdadero, el que vive para siempre, el que triunfó en la cruz, venció la muerte, ahí murió y lo venció, Señor, al resucitar al tercer día y que vive eternamente. Permite entonces que podamos confiar en ese Dios vivo y que podamos adorar a ese Dios vivo y entender que tenemos un Dios todopoderoso que pelea por nosotros en tiempo de tribulación. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vamos a ver el domingo para alabar a Dios juntos y el próximo jueves para seguir con otra porción del libro de Apocalipsis.